El cristal embrujado, capítulo 1 de Diana Wynne Jones. Cuando Jocelyn Brandon murió a una edad muy avanzada, como es lo normal en el caso de los magos, legó su casa y su área de responsabilidad a su nieto Andrew Baran Hope. Andrew ya tenía 30 y tantos años. Lo de la casa, Melson House, era tan sencillo como hacer testamento, pero la intención del viejo Jocelyn era legar su área de responsabilidad de la forma correcta, personalmente. Lo dejó para el último momento. Sabía que Andrew podría llegar a su casa bastante rápido. Desde lo alto de Meltromp, la colina de detrás de la casa, se veía la universidad donde Andrew daba clases. Parecía un coágulo azul en el límite de un enorme valle de color turquesa y estaba solo a media hora en coche. De modo que cuando fue consciente de estar en su lecho de muerte, Jocelyn le encargó a su ama de llaves, la señora Stock, que telefonara a su nieto. La señora Stock lo hizo, pero la verdad es que no se esforzó mucho, en parte porque no se tomaba en serio la enfermedad del viejo, pero sobre todo porque no aprobaba el hecho de que su hija se hubiera casado con un Hope e inmediatamente se muriese. Por lo tanto, tampoco congeniaba con el hijo de la hija, Andrew Hope. Además, estaba esperando la llegada del médico y no quería estar al teléfono cuando tuviese que ir a abrir la puerta. Así que cuando consiguió superar la intrincada red telefónica de la universidad, llegar al departamento de historia y hablar con alguien que se describió a sí mismo como ayudante de investigación, quien le informó de que el doctor Hope estaba en una reunión del comité, simplemente olvidó el tema. Aquella tarde, Andrew Hope iba conduciendo en dirección a Marston, de vuelta de un lugar relacionado con su proyecto. Su ayudante de investigación, al no tener ni idea de dónde estaba, se había limitado a contar a la señora Stock la misma mentira que contaba siempre. Andrew había llegado al curioso bache de la carretera a partir del cual solía pensar las cosas funcionaban diferente. Estaba anocheciendo y acababa de encender los faros. Por suerte, iba muy deprisa. De repente apareció una silueta oscura y humana que se interpuso en el resplandor de sus faros. Parecía agitar los brazos. Andrew se lanzó sobre el freno. El coche se estremeció. Las ruedas aullaron al derrapar mientras el vehículo daba vueltas, haciendo que los faros le mostrasen a Andrew con horrenda exactitud detalles de la hierba y los zarzales a ambos lados de la carretera. Esto acabó con el coche pasando por encima de algo asquerosamente pastoso. Luego se detuvo. Andrew abrió la puerta y saltó fuera del coche, sobre algo pastoso. Resultó ser el trozo de cuneta donde descansaba la rueda más cercana. Horrorizado, rodeó el capó con los zapatos perdidos de barro y echó una ojeada bajo las otras tres ruedas. Nada. Debía de haber pillado la cosa pastosa al atravesar un charco entre la carretera y la cuneta. Solo cuando se hubo asegurado de ello, Andrew miró alrededor y vio una figura humana de pie, esperándolo a la luz de los faros. Era de constitución alta y delgada, y se le parecía mucho, excepto porque tenía el pelo blanco, la espalda un poco encorvada y no llevaba gafas como Andrew. La vista de Jocelyn siempre había sido mágicamente buena. Andrew reconoció a su abuela. Bueno, al menos no te he matado, dijo. ¿O sí? Esta última pregunta se debía al hecho de que acababa de darse cuenta de que podía ver la línea continua de la carretera a través del cuerpo de su abuelo. Su abuelo negó con la cabeza, sonrió un poco y le ofreció algo. Al principio, Andrew no pudo verlo con claridad. Tuvo que acercarse, quitarse las gafas y forzar la vista. Lo que le mostraba parecía un papel doblado con una especie de sello negro en una esquina. El anciano lo agitó con impaciencia y volvió a ofrecérselo. Andrew lo cogió con cuidado, pero sus dedos lo atravesaron y se enfriaron muchísimo. Fue como meter la mano en un congelador durante un segundo. Lo siento, iré a tu casa y lo cogeré, ¿de acuerdo? Su abuelo miró el papel con profundo enfado y asintió. Entonces dio un paso atrás, lo suficiente como para salir de la luz de los faros, y eso fue todo. En la zona del bache solo quedó la oscura carretera. Andrew también se apartó de la luz para asegurarse de que su abuelo se había ido. Cuando vio que sí, volvió a ponerse las gafas y sacó el zapato derecho del lodazal. Después se quedó allí pensando, mirando cómo se hundía lentamente la rueda derecha del coche en la hierba húmeda. Pensó en los movimientos del cielo y la tierra, en el tiempo y el espacio. Pensó en Einstein y su teoría. Pensó que la posición de la rueda sobre el charco era solo un hecho temporal y relativo. Falso hacía 5 minutos y falso dentro de 5 más. Pensó en la energía y la velocidad del derrape y en la fuerza de repulsión del charco. Pensó en la gravedad inversa. Entonces se arrodilló. Puso una mano en la hierba húmeda y la otra en la rueda y la separó.
Con obediencia, aunque con alguna queja en forma de chirrido, el coche salió del charco y de la cuneta para plantarse sobre la carretera. Andrew se sentó en el asiento del conductor, volvió a ponerse el zapato y pensó con tristeza que su abuelo habría sido capaz de hacer lo mismo quedándose de pie sobre la carretera y haciendo un gesto con las manos. A partir de ahora tendría que practicar un poco más los aspectos prácticos de la magia. Una lástima, suspiró. Después de aquello, se dirigió a casa de su abuelo. Ha muerto, ¿verdad?, dijo cuando la señora Stock le abrió la puerta. La señora Stock asintió y con el poco aplomo que le quedaba contestó: «Pero estaba segura de que usted ya lo sabría». Andy atravesó la puerta principal y entró en su herencia. Por supuesto, había un montón de papeleo que hacer, no solo en Merton y en Melton, las dos ciudades más cercanas, sino también en la universidad, porque Andrew decidió casi al momento dejar la universidad e irse a vivir a Merston House. Sus padres le habían dejado algo de dinero y pensó que, con lo que le había legado el viejo Joslin, tenía suficiente para dejar las clases y escribir el libro que siempre había deseado escribir. Quería ofrecer al mundo una visión completamente nueva de la historia. Sentía un gran alivio por perder la vista de universidad, y especialmente a su ayudante de investigación, que era una mentirosa. Era increíble que hubiese querido casarse con ella hace un año, pero Andrew se aseguraría de que la trasladaran a otro puesto, y así lo hizo. Entre unas y otras cosas, pasó casi un año antes de que Andrew pudiera mudarse a Merston House. Entonces tuvo que asegurarse de que las pequeñas cantidades indicadas en el testamento de su abuelo se pagasen, y también lo hizo, aunque le extrañó un poco, al verlo, que el testamento tuviera una forma y tamaño distinta al papel que el fantasma de su abuelo le había intentado dar. Se encogió de hombros y le dio a la señora Stock sus 500 libras. «Y espero que siga trabajando para mí, igual que lo hacía para mi abuelo», le dijo. Y ella respondió: «No sé qué va a hacer usted si yo no lo hago. Al ser profesor, usted vive en su mundo». Andrew se lo tomó como un sí. «No soy profesor», la corrigió con amabilidad, «solo un simple académico». La señora Stock no le prestó atención. Para ella era solo matices sin importancia. En su mente todas las personas de la universidad eran profesores, excepto los alumnos. Claro está, que eran peores. Así que le contó a todo Merston que el nieto del viejo Joslin era profesor. Andrew se acostumbró enseguida a que le llamaran profesor. Incluso las personas que le escribían desde otros lugares para hablarle de detalles relativos al folclore o para preguntarle cosas sobre magia. Fue a darle al señor Stock, el jardinero, su herencia de 500 libras. «Y espero que siga desempeñando su admirable trabajo para mí también», le dijo. El señor Stock se apoyó sobre su pala. No era familia de la señora, ni siquiera estaban casados. Lo que pasaba era que casi la mitad de las personas de Merston se llamaban Stock. Tanto la señora como el señor Stock eran muy puntillosos con ese tema. No se caían bien. «Supongo que la vieja marimandona dice que se queda por usted, ¿verdad?», espetó el señor Stock con agresividad. «Creo que sí», respondió Andrew. «Entonces me quedaré para comprobar que juega limpio», dijo el señor Stock y siguió con las patatas. Y así fue como Andrew acabó contratando a dos tiranos. Él no lo veía así, claro. Para él, ambos Stock iban con la casa, los leales criados de su padre, quienes habían trabajado en Merston House desde la primera vez que Andrew había visitado la casa de niño. Simplemente no era capaz de imaginarse la casa sin ellos. Mientras tanto, estaba la mar de feliz desempaquetando libros, saliendo a pasear y estando en la casa en la que había pasado tanto tiempo de pequeño. La casa olía a cera de abejas, moho, parafina y un aroma picante que nunca había sido capaz de identificar, un olor que para Andrew significaba vacaciones. Su madre nunca se llevó bien con el viejo Joslin. «Es un viejo supersticioso y aburrido», le decía a Andrew, «que no me enteré yo de que te crees lo que te cuenta». Pero mandaba a Andrew pasar allí la mayor parte de los veranos para demostrar que, en realidad, no había discutido con su padre. Así que Andrew había ido con el viejo Joslin y ambos habían paseado por los campos y los bosques, habían subido a Melton y Andrew había aprendido muchas cosas. No recordaba que el viejo Joslin le hubiera enseñado nada mágico en concreto, pero sí recordaba las noches en compañía al lado de la chimenea en el húmedo salón, con las cortinas echadas sobre las grandes puertas de cristal, cuando su abuelo le había enseñado otras cosas. El viejo Joslin Brandon tenía una mentalidad práctica. Había enseñado a su nieto a hacer moscas de pesca, encajes en madera, piedras rúnicas, papiroflexia y cometas. Juntos habían inventado trabalenguas y juegos.
lo suficiente para convertir la casa en un lugar de ensueño para Andrew, aunque debía reconocer que, ahora que vivía allí, echaba mucho de menos al viejo. Pero ser dueño de la casa lo compensaba de algún modo. Podía cambiar lo que quisiese. La señora Stock opinaba que debía comprar un televisor para el salón, pero a Andrew no le gustaba la televisión, así que no lo hizo. En lugar de eso, compró un congelador y un microondas, ignorando las quejas de la señora Stock, y repasó la casa para comprobar qué reparaciones necesitaba. Un congelador y un microondas, le dijo la señora Stock a su hermana Trixie. ¿Acaso cree que voy a congelar una buena comida solo por el gusto de fundirla con rayos después? Su indignación fue enorme cuando volvió a la casa al día siguiente y descubrió que Andrew había movido de sitio todos los muebles, de modo que tuviera luz para poder tocar el piano y el mejor sillón estuviera al lado de la chimenea. La señora Stock se pasó toda la mañana gruñendo, levantando y empujando para volver a dejarlo todo como estaba antes. Andrew volvió a inspeccionar el tejado y el retrete del patio cuando ella ya se había ido. Suspiró un poco y volvió a poner todos los muebles donde los quería. A la mañana siguiente, la señora Stock se quedó mirándolos y, dando voces, se apresuró a arrastrar el piano a su ubicación sagrada, en la esquina más oscura. Vive en su mundo, murmuraba mientras daba golpes y patadas a la alfombra. Estos profesores, decía al mover el sillón, el sofá a la mesa y las lámparas a sus lugares tradicionales. Maldita sea, añadió al descubrir que la alfombra estaba doblada de punta a punta. ¿Y el polvo? Exclamó una vez aplanada la alfombra. Le llevó toda la mañana a limpiar el polvo. De modo que tendrá usted la misma coliflor con queso para comer y para cenar, le dijo a Andrew a modo de gran amenaza. Andrew sonrió y asintió. El retrete se iba a venir abajo en cuanto perdiera la magia de su abuela, igual que el tejado de la casa. Desde las buhardillas se veían partes de cielo a través de todos los techos abombados. Se preguntaba si podría pagar todas las reparaciones, así como la calefacción central que quería instalar. Era una lástima que tuviese que gastarte tanto dinero de su abuelo en un nuevo ordenador. Nos quedamos hasta ahí, Mica.